Buenas para todas y para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Fronteras de Mirados Televisión con la realización de diversas comunicaciones. Empezamos así la emisión de la programación de este semestre, de este nuevo curso lectivo de este año 2021, finalizando y empezando el 2022. Hoy queremos hablar y seguramente vamos a mantener una serie de programas que tienen que ver con la ley de extranjería, que seguramente será de importancia para muchas personas y esperamos que así lo sea. Y para ello nos acompaña Víctor Andrés García Dopico, un abogado especializado en temas de extranjería. Bienvenido, gracias por estar con nosotras, Víctor. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y entrando en materia, Víctor, que quería preguntarte, y hoy está más que nunca, ¿no?, con toda esta situación del COVID, de la pandemia, la ley de extranjería ha afectado a muchas personas. Cuéntanos un poco cómo está esa ley hoy en día, cuáles son los nuevos requisitos que existen, o realmente en qué ha beneficiado esta ley de extranjería en el marco de la pandemia a las personas, o las ha afectado. Ha beneficiado en parte y ha afectado, porque hubo algunos expedientes de expulsión que se han paralizado, porque evidentemente no se puede expulsar desde el momento en el que no existen viajes entre países y desde el momento en el que si una persona va expulsada desde territorio Schengen a un país de destino, el país de destino puede privarle la entrada porque el viaje no está justificado o porque no cumple o puede no cumplir las condiciones sanitarias o porque existan restricciones de entrada. En ese sentido ha beneficiado y también ha beneficiado en el sentido de que no se han acordado expedientes de expulsión durante muchos meses. El perjuicio viene en el que la paralización de los trámites por parte de la Administración Pública, así como la paralización del cómputo de los plazos, ha retrasado enormemente el trámite de expedientes, ya no solamente para la obtención de permisos de residencia y de visados, sino también para expedientes de solicitud de la nacionalidad española. Víctor, en esa experiencia que tú tienes, tú comentabas ahora, ¿no?, del tema de los trámites que se han quizás burocratizado más. ¿Cuál es la excusa que da el gobierno nacional para que esta situación se haya dado y en el cual se han presentado casos de mafias, ¿no? La excusa que da el gobierno es que se han tenido que suspender los trámites, extranjería no puede dar citas presenciales por cumplir requisitos de aforo, hubo momentos en los que se ha restringido al máximo la presencialidad, es decir, que fuese allí los interesados para formular, ya no digo para formular trámites, sino para hacer dudas, preguntas, para informarse. Y eso desde luego lo ha retrasado todo. Ahora, es una mera excusa porque no se han habilitado cauces alternativos como es líneas telefónicas, los teléfonos de extranjería no se responden y por si fuese poco, hubo funcionarios que estuvieron en su casa durante los tiempos del confinamiento pero sin teletrabajar y esas horas no se han recuperado ni se van a recuperar y sería idóneo que se recuperasen, por ejemplo, haciendo atención presencial más allá de la hora de cierre para que se pudiese sacar adelante el volumen de trabajo atrasado. En esos casos que se han presentado, que de hecho nosotros hemos estado colaborando, tú has sido uno de los abogados que nos ha apoyado en ese proceso de la tramitología, de documentación que requerían varias personas y lógicamente el teléfono, las citas no se consiguen. Esos trámites, por ejemplo, de personas que han perdido por el tema de la temporalidad, el no dar la cita, la documentación a tiempo, ¿qué proceso pueden seguir, Víctor? Ninguno, básicamente ninguno. Si esa temporalidad tiene que ver con el periodo transcurrido entre el 14 de marzo y el 1 de junio, que según la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, que fue el que decretó el estado de alarma y estableció la suspensión del cómputo de plazos administrativos, entonces ahí sí puede hacer algo, porque esa suspensión es a todos los efectos. También en cuanto a vigencias de permisos de residencia, que fueron prorrogadas después por una orden ministerial que se dictó al amparo de ese Real Decreto del estado de alarma. Pero fuera de esos casos, el que haya solicitado los trámites fuera de plazo se ha quedado sin nada. Es cierto que en extranjería tuvieron que rendirse a la evidencia y derribar uno de los tótems que tenía, que era la presencialidad, es decir, que el extranjero tenía que ir presencialmente de forma obligatoria, no valía que fuese alguien autorizado,
ni que fuese una persona con poder. Tenía que ir presencialmente a hacer los trámites. Ahora eso se ha cambiado, habilitando la plataforma Mercurio, a través de la cual el propio extranjero puede hacer los trámites de forma telemática, o cualquier abogado también lo puede hacer de forma telemática en nombre de ese extranjero. Y de hecho yo he empezado a hacer esos trámites desde que se ha habilitado esa plataforma, con lo que la presencialidad ya no es necesaria. ¿Qué ocurre? Supone incurrir en los gastos de tener que pagar a algún abogado o el manejo de las tecnologías digitales para poder realizarlo con el propio certificado digital del extranjero. Bien, queda allí la observación de la plataforma Mercurio, con lo cual se pueden acceder a los trámites que se requieran. Es importante tener en cuenta eso. Eso está en la página web del Ministerio de Interior. Del Interior, sí, ¿no? Sí. De todas maneras, en Google se pone Mercurio. Plataforma Mercurio y ya se puede acceder, ¿vale? Después hay un apartado en el que pinchamos y nos piden nos piden el código del certificado digital para acceder, y a partir de ahí ya hacer el trámite. Uno puede acceder a sus expedientes o puede iniciar uno nuevo. Bien, lo puede hacer de manera personal o también con una persona abogada experta en el tema. Víctor, voy a retomar lo del tema de la tramitología y de los expedientes estos por el tema de la temporalidad por el COVID. Es decir, a día de hoy eso ya no existe, ¿no? Es decir, hoy día supuestamente los trámites ya se pueden hacer de manera normal, bien sea con un abogado, una persona abogada, o de manera personal, ¿no? Ya en los tiempos no hay con el COVID, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en que ya se puede hacer de forma normal, vale. Porque si nos vamos a solicitar cita previa, porque esa es otra, si uno pretende acceder a las administraciones públicas sin cita previa, le tira un poco menos que una sartén de agua hirviendo. Ajá. Entonces, que es una cosa que a mí me enoja bastante, porque para ir a preguntar una cosa tan sencilla como, mire, es que quiero solicitar el arraigo familiar, ¿es este formulario o es este otro? No, es este, tal, vale, adiós, muy buenas. ¿Cuánto ha durado eso? 15 segundos, 10 segundos, que nuestros telespectadores lo cuenten. Bueno, pues no se puede acceder a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que para una cosa de esas hay que pedir cita. El atraso que ya llevan se ha trasladado a día de hoy porque no lo han conseguido recuperar, y entonces estamos hablando de que hay sitios en los que te pueden dar la cita con 1 mes o 2 meses vista. Es cierto que desde el momento que yo solicito la cita se paraliza, por ejemplo, el plazo que yo tengo para renovar mi tarjeta de residencia, porque mi voluntad es renovarla en el momento en el que yo solicito la cita. El que a mí me dé la administración una cita 1 mes o 2 meses después no es culpa mía, y por lo tanto no me implica a mí ninguna situación adversa. Es lo mismo que cuando uno solicita el desempleo, que también le piden cita, y hay un plazo de 15 días hábiles desde la fecha del despido o de baja en la seguridad social de la empresa. Si yo lo solicito el día 13 y me dan la cita dentro de 1 mes, yo he cumplido, no me van a penalizar con descuento. Eso es muy importante remarcarlo, Víctor, porque hay personas que nos han preguntado justamente eso. A mí se me vence el carnet de residencia o la tarjeta de residencia dentro de 10 días y pido la cita y me la dan para dentro de 2 meses. O sea que yo no tengo ningún inconveniente con el Estado por estar en situación, por así decirlo, fuera de la temporalidad. Me ha caducado la tarjeta de residencia. ¿Cómo subsano eso ante las autoridades que me pidan la tarjeta de residencia que estoy de manera legal? Hay que justificar que se ha solicitado la cita. O sea, con el certificado de solicitar la cita puedo solventar eso, ¿no? Podría solventarse. Vale. Lo que pasa es que eso ya depende de la buena voluntad del patrullero que nos toque, porque si es un policía nacional es posible que tenga acceso a las bases de datos, pero si es un policía local o un policía autonómico o incluso la Guardia Civil, a lo mejor no. Entonces ellos puede que emitan una propuesta de denuncia en la que dicen que en tal día, en tal hora, en tal sitio se ha encontrado a tal persona sin que acredite situación regular en España. Y después a lo mejor tenemos que hacer alegaciones y ahí justificar que efectivamente había una cita pedida, que el patrullero no pudo acceder a ese dato y como consecuencia ha emitido la propuesta a extranjería. Suponiendo que el patrullero o la patrullera me pida el documento y lógicamente yo le muestro mi cita, mi documento de que he solicitado ya la renovación, pero aún sigue diciendo que no tengo la estancia legal, ¿y qué procedimiento puede hacer esta persona y luego cuál puedo hacer yo? El patrullero va a mandar una nota a la subdelegación del gobierno correspondiente y va a decir, hemos interceptado a esta persona en esta situación en la calle.
Bien, y después la subdelegación puede que inicie un expediente sancionador por infracción de la ley de extranjería. Ese expediente sancionador se sanciona muchas veces con expulsión. Entonces hay un trámite de alegaciones que nos dan de 15 días, 10 o 15 días. Entonces ahí es donde yo digo, no, mire, tengo esta cita pedida, está pedida dentro de plazo, o mejor aún, a día de hoy ya he regularizado mi situación. Entonces, es que yo estaba en trámites en el momento. Y es más, prueba de que estaba dentro de plazo es que me han renovado el permiso. Si estuviera fuera de plazo, no me lo renovaban. Entonces, con eso se enervaría cualquier posible expediente de expulsión. Aunque todos conocemos la práctica de que cuando las subdelegaciones del gobierno detectan que una persona ha regularizado su situación, automáticamente ya paralizan los expedientes de expulsión y los archivan. Víctor, en el marco del COVID, bueno, el Ministerio de Empleo, el Ministerio de Agricultura, sacó un reglamento en el cual se permitía la regularización de temporeros, de personas temporeras. ¿Eso cómo está hoy día? ¿Cómo sigue ese decreto en el marco de la ley de extranjería? ¿Eso aún se sigue manteniendo? ¿Eso tuvo un periodo especial? Fue un periodo especial, eso fue para la primavera del 2020, porque se dieron cuenta de que confinando a todo el mundo en sus domicilios y no pudiendo salir por causas justificadas, no había temporeros para la recolección de las hortalizas y de la fruta en la primavera-verano del 2020. Entonces, ahí fue cuando se permitió que pudiese acceder mano de obra. Antes la mano de obra se traía de fuera y no había ningún problema, bien sea por la vía de contingentes o bien por la vía de hacer una oferta de empleo aquí que salía negativa y se traía a alguien de fuera. Eso no se podía hacer porque las fronteras estaban cerradas, ya no solamente las de este país, sino las de los países de orígenes, es decir, que no se podía salir de allí e incluso aun pudiendo salir no existían líneas aéreas que nos transportasen de un lado a otro. Entonces se hizo una regularización extraordinaria, pero únicamente a esos efectos, y también se le permitió a gente que no tenía un título habilitante para trabajar el poder trabajar, como por ejemplo un extranjero con una reagrupación familiar, por ejemplo, o con un visado de estudiante, que no habilitan para trabajar por cuenta ajena a priori. En cambio, de esa manera se hacía la ficción, se les permitía trabajar y se cubría la mano de obra necesaria. Víctor, esa situación, muchas organizaciones sociales, también algunos representantes políticos y políticas, mantenían la situación de si eso se hizo como en función de la situación que había, en la situación que tú bien explicas, temporal, de las personas temporeras. ¿Eso no podía ser un precedente legal de cara al tema de la regularización? ¿Les posibilitaría un proceso legal para que más personas que estén en condiciones en el país de irregular se puedan regularizar? No nos supondría un precedente porque no se ha vuelto a hacer, y en aquel momento se hizo, pero por periodos pequeños. Para regularizar a una persona vía arraigo laboral necesitamos que hubiese prestado servicios durante 6 meses por cuenta ajena. Bueno, la casuística es muy variada. Podemos tener alguno que a lo mejor tenía 4 meses de antes y le suma estos 2 meses. Entonces, agregados unos periodos a otros, nos dan los 6 meses, acredita que lleva 2 años aquí y entonces puede acceder a la residencia vía arraigo laboral. Pero, salvo casos así, no es suficiente, se necesitarían 6 meses. Pero bueno, hay casos en los que, insisto, le puede llegar ese periodo agregándolo a otros para completar esos 6 meses que el legislador exige. Son dos temas que tú has tocado y que ahondaremos con mayor profundidad, vale la redundancia, en los siguientes programas, que es el arraigo y luego también la reagrupación familiar. Víctor, en ese marco que te comentaba el precedente legal, tú me corriges en la parte, en el argumentario propio de vosotros las personas abogadas, como te decía, las organizaciones sociales reivindicaron la regularización y se creó todo un movimiento alrededor de esto, lógicamente argumentando la posibilidad, ¿no?, de que se pudiera regularizar más personas por la situación de la pandemia. Hemos dejado gente atrás que se debe regularizar. ¿Tú cómo crees que se podría hacer una regularización a todas estas personas que están en esta situación?
Es muy sencillo. Por un lado, si nosotros echamos mano de ellas para cubrir vacantes en el campo porque lo necesitamos, pues premiénseles con la regularización, evidentemente. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí hay gente que se ha atrapado, que ha dado atrapada por el tema de la pandemia. Entonces, se pueden dar situaciones de salud pública o situaciones de derechos humanos, es decir, de causas humanitarias en los que se podría regularizar a esas personas. Es decir, una persona que se ha quedado aquí atrapada y ha quedado dañada por el COVID, que hay gente que queda con secuelas, pues evidentemente quizás lo más apropiado es que continúe aquí y no que retorne a su país, porque a lo mejor es un viaje que no puede asumir desde el punto de vista médico. Entonces, ahí tendríamos que establecer cauces de regularización. ¿Qué ocurre? De momento no se ha hecho, pero podríamos proponerlo y que se haga. Además, es posible, en mi opinión, pero esta es mi opinión, habría que estudiarlo con mucho detenimiento, pero en mi opinión se puede hacer vía Real Decreto, no es necesario hacer una ley orgánica para esto. Lo digo por si no dan los consensos en el Parlamento para modificar la ley de extranjería, que tiene rango de orgánica, o para el caso de que no se pueda habilitar una ley ordinaria. Yo me voy a sumar a eso que has propuesto tú, Real Decreto, para las personas políticas, esto que están en todos los ámbitos, ¿no? A nivel local, a nivel foral y a nivel, lógicamente, autonómico y también a nivel estatal, para tenerlo en cuenta, con Real Decreto, según el abogado Víctor, se podría hacer, ahí lo dejamos, más aunado el movimiento social de regularización ya, que viene pidiendo, y también otros movimientos que a las personas se debe regularizar en función de lo que decía Víctor. Ya estamos aquí, estamos trabajando, y es necesario e imperioso por derechos humanos la regularización. Por tanto, entonces la ley de extranjería, como se mantiene el colectivo social, está violando los derechos humanos en España, ¿no? Podríamos decir, en cierta manera, que podrían llegar a vulnerarse, podrían llegar a vulnerarse. De todas maneras, es un tema que conviene ser estudiado, cuando menos ser estudiado, no se puede soslayar ni pasar por alto. Estamos también de acuerdo con lo que tú acabas de comentar, Víctor, que es cierto que debe haber una regularización, o sea, el marco legal debe estar para poder, lógicamente, en el mismo pues, definir los deberes y derechos de todas las personas, pero es cierto que la ley también tiene muchas trabas. No sé cuál tú has encontrado las trabas principales de la ley de extranjería. Algunos están mencionando que tienes que tener unos recursos mínimos para poder estar la regularización. ¿Cómo es eso, Víctor? Pero esa es la pescadilla que se muerde la cola. Porque evidentemente si yo estoy irregular y todo el mundo aplica la ley, desde el extranjero hasta los nacionales, nos encontramos con que esa persona no tiene recursos. ¿Por qué? Porque no puede trabajar, no se le puede contratar ni siquiera en la economía sumergida. Entonces, ¿cómo va a tener recursos? Otra cosa es que una vez que se le regularice, entonces sí pueda obtener esos recursos con los cuales encaminar una nueva vida aquí. De hecho, yo he comentado en alguna ocasión, creo que fue en una entrevista en una radio, que yo soy partidario de facilitar el acceso a la residencia, pero dificultar la renovación en el sentido de que todos aquellos que quieren venir a buscar una oportunidad y la aprovechen, se queden. El que no la ha aprovechado, entonces pues se tiene que ir. Y aquí creo que podríamos hacer lo mismo, porque es que exigir medios de vida, es que, salvo que tengan dinero en su país de origen y se les esté transfiriendo aquí, no tiene ningún medio de vida. Y es que es precisamente el permiso de residencia el que va a habilitar para que esa persona obtenga los medios de vida. Por eso insisto, si esa persona ha transcurrido un año los ha obtenido, genial, se queda. Que esa persona no los ha obtenido, entonces no se le puede renovar. Es decir, al Estado le sale más barato regularizar que no regularizar, pero es verdad que de eso se aprovechan los escrupulosos, las mafias, que son las que se lucran con el trabajo de las personas migrantes e incluso también personas individuales, ¿no? Es decir, me quedo con eso que tú acabas de decir, es más fácil regularizar y estamos de acuerdo con eso y eso también es un marco de derecho. La regularización es un marco, está en el marco de derecho. Yo creo que los gobiernos deberían tender a esa situación.
a ese derecho máximo cuando, bueno, los gobiernos europeos y en el gobierno español, bien lo sabes tú, Víctor, ha firmado el Pacto por las Migraciones, ¿no? Y justamente en Marruecos, ya vimos la experiencia de Marruecos ahora por los medios de comunicación, lo que pasó allí en Ceuta. En Ceuta, ¿no? Entonces es un derecho, yo creo que debería ir en consonancia todas estas leyes, todos estos marcos de acuerdos que se hacen a nivel internacional en el marco de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Correcto. Y de hecho existen ya determinados supuestos en los que se puede acudir a regularizaciones extraordinarias. Recordemos el más reciente por lo mediático del caso, este chico brasileiro que fue asesinado a patadas en Coruña, Samuel Luiz. Vale, pues hubo 2 acometidas frente a él. De la primera acometida, 2 senegaleses irregulares le ayudaron y le salvaron. Pues a esos 2 senegaleses se les localizó como se pudo y se les regularizó, precisamente en premio a su heroicidad. Vale, entonces, en este caso, de la misma manera que podemos regularizar a estos 2 senegaleses, que están bien regularizados, y no me opongo, todo lo contrario, y que de hecho salió en La Voz de Galicia, que como al día siguiente, a los 2 días de ser regularizado de una forma extraordinariamente rápida, ya encontraron un trabajo. Bueno, pues de la misma manera que han sido regularizados estos 2 senegaleses, se puede regularizar a más gente en situaciones similares o análogas. Es lo que tú comentabas, y seguimos con el tema de la necesidad del derecho de la regularización, y la ley de extranjería debería permitirlo, y me quedo con la frase que comentabas, vía Real Decreto. Ahí le quedan eso a las personas políticas que se encarguen de eso, y que también entiendo que los movimientos sociales, los colectivos sociales están en esa vera, en ese trabajo de poder encontrar un marco legal que permita esa regularización de todas aquellas personas que están trabajando hoy día, ¿no? Que están aportando a la economía, que están aportando al desarrollo de este país, que es importante que eso se haga. Víctor, y para ir cerrando y finalizando, ¿cuál sería ese mensaje en que tú le mandarías a las personas que vienen trabajando la regularización? ¿Qué proceso deberían seguir en el marco de lo que tú comentabas de ese Real Decreto, o de buscar estrategias para buscar una forma de la regularización? Lo que habría es que, por un lado, escuchar a todos los agentes implicados, es decir, asociaciones de emigrados, ONGs, entidades que trabajan con personas inmigrantes que se encuentran aquí, ya sea regulares o irregulares, y después buscar la manera de acomodarlo jurídicamente a la ley y establecer los procesos de regularización de estas personas. Lo que entiendo que no se puede hacer es estar en misa y repicando a la vez, es decir, echo mano de ellos cuando me hacen falta porque tengo a la población confinada, pero después no los regularizo y fomento la pescadilla que se muerde la cola, porque estamos todos cansados de verlo, que aquí vienen los inmigrantes con la idea de aguantar 3 años y después solicitar el arraigo social o el arraigo familiar. Lo pueden solicitar antes si cumplen ya los requisitos, pero entonces, ¿por qué tienen que aguantar 3 años? ¿Quién dice 3 años? Por eso 3 meses, por ejemplo. Es decir, el periodo que vencen las estancias por turismo. Y cuando sea, oiga, usted se ha arraigado aquí, vale, que a lo mejor 3 meses es un periodo corto para un arraigo, pero él ha venido con una finalidad. Demos ya ahí la residencia. Después, ahí sí soy partidario de pedirle al inmigrante que haga un buen uso de ese permiso de residencia y trabajo que se le da. De esos deberes, ¿no? Efectivamente, si no hace un buen uso, entonces hay que revocarlo, no se le renueva. Y si hace un buen uso, pues, oiga, que bienvenido. O sea, hay estrategias, hay herramientas jurídicas y de todas las formas para poder encontrar el mecanismo para la regularización ya de todas las personas que están en este país produciendo. Y yo sé que voy a ser así marcando ya al final de este programa, hablando de manera muy amplia y somera de lo que es la ley de extranjería, Víctor, tú como especialista en la misma. Uno a veces se queda un poco como contrariado cuando se hablan de derechos humanos y de los derechos de las mujeres. En este país, si no estoy mal, alguien me corregirá las cifras, pero más de 300.000 mujeres inmigrantes están abocadas al trabajo de los cuidados y del hogar, y están en situación irregular. Yo mantengo que hay violencia de género de alguna u otra manera, porque a estas mujeres no se les regulariza, están trabajando 3, 4 años, por ejemplo, conocemos compañeras que llevan aquí en este país 9 años trabajando en los cuidados y en trabajos del hogar sin estar regularizadas. Sí, sí. Bueno, aquí que nadie venga con discursos xenófobos, porque aquí los culpables somos los nacionales. Es decir,
Yo, por ejemplo, si tengo que contratar a una empleada de hogar, a ver por qué la contrato sin papeles. Entonces, la responsabilidad es mía. Ah, no, es que yo no quiero inmigración. No Una sé responsabilidad también ciudadana, ¿no? Efectivamente, que por cierto, después esos ciudadanos son los que acaban votando a la ultraderecha, que es la que ataca a la inmigración. Va allí el dardo. Efectivamente, esto es un país de contrastes, ¿vale? Entonces, pues muy bien, pues empiece por no contratar irregularmente a su empleada de hogar. Es decir, contrátela regularmente. No, es que no tiene papeles. No, yo lo siento mucho, pero como mucho, pues le pago algo porque me saque a pasear a los perros. ¿Vale? Pero no pueda contratarla bajo un régimen laboral en el que necesitamos pues unos requisitos y que aparte que de empleada de hogar puede pasar algo, se puede cortar con un cuchillo, puede sufrir un accidente doméstico, se puede quemar. ¿Y quién cubre eso? No hay un sistema de seguridad social que lo pueda asumir porque no está, sí. Efectivamente. Y eso es culpa de los de aquí, no es culpa de las inmigrantes. Y violencia de género, pues no lo sé si se puede categorizar así o no, pero desde luego que sí es una discriminación clara, eso también está patente, efectivamente. Y estas cosas se corrigen con el hacer del día a día. No es como otras cosas que basta un Real Decreto o, por ejemplo, lo que he comentado antes de reducir los plazos del arraigo, que ahí sí que tendríamos que tocar la ley y lo veo difícil, pero en el día a día, ahí sí podemos todos desde ahora mismo hacer cosas para que esto cambie. Y la primera es que se contrate a gente regular. Y ya no digo lo de los empleados de hogar solamente, sino también supuestos, que los hay, de empresarios en la agricultura que contratan. Lo de Huelva ha sido, lo has visto lo que ha pasado en Huelva, ¿no? Sí, sí. Pues es un supuesto, claro. Y más que hubo por ahí adelante. El Ejido también tenía alguna cosa de esas, que fue aquella una protesta, esto fue hace mucho tiempo, de hecho creo que fue el momento en el que empezó a verse la realidad de la inmigración aquí. Entonces, pues empecemos los de aquí y después podemos pedir otra serie de cosas, pero empecemos cumpliendo las normas que hay. Otra cosa es qué interés particular existe en contratar a una persona irregular y no a una persona regular. Si es por ahorrarse el coste de la seguridad social, bueno, pues lo podemos decir abiertamente y poner en la mesa el debate si hay que rebajar los costes de seguridad social de los empresarios. Bueno, pero entonces ya nos vamos a otro derrotero. Pero son herramientas, son mecanismos que se pueden ir buscando y trabajando para que esa ley de extranjería permita esa contratación y que lógicamente permita contratar a la gente, regularizar primero y contratar a estas personas que están regularizadas o también las regularizadas y no en esa responsabilidad ciudadana de respetar las leyes laborales. Es decir, yo contrato a alguien, pago lo que tengo que pagar, no me aprovecho de la situación de irregularidad de otras personas para poder explotarlas laboralmente, ¿no? Efectivamente. Es más, la inspección de trabajo a veces pierde el tiempo en cosas que no es necesario perderlas. Y no las pierde en esto. Claro, ¿qué pasa? Si yo tengo una persona irregular en mi casa trabajando, como ahí no va a entrar ningún inspector, pues lo puedo hacer de forma relativamente impune. Pero los derechos de esas mujeres están conculcados y la inspección no hace nada. Ahora, yo sé casos en los que la inspección ha llegado a proponer sanciones por una cosa como, por ejemplo, poner un anuncio de se necesita auditor. Y no, es que usted tiene que decir auditor o auditora, y perdone usted, pero es que en castellano, desde la EGB y desde siempre, el masculino coincide con el neutro. Si yo pongo auditor, no excluyo a una auditora. Otra cosa es que ponga auditora, ahí puedo excluir al auditor. Pues la inspección de trabajo se anda metiendo con esa tontería que es desconocer el idioma y sin embargo no se mete en la situación de domicilios en los que hay personas contratadas irregularmente, como estos casos que estamos hablando. Víctor, el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerte el que estés con nosotros, que hayas hecho el esfuerzo a venir aquí desde Galicia. Un saludo a la gente de Galicia. De verdad que de corazón, gracias por estar con nosotros. Y seguramente, Víctor, vamos a contar contigo para seguir tratando estos temas que tienen que ver con la ley de extranjería, como es el arraigo, como es la reagrupación familiar y otros más, que serán de interés seguramente para todas las personas que nos ven hoy, mañana, pasado y lo que queda del mes y del año. Comentaros que iniciamos, como decía al comienzo, ya el calendario, el año lectivo de producción de Mirados Televisión con la realización de diversas comunicaciones.
Así que quedáis invitados para los próximos programas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Agur, agur. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes.